Bueno, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el mundo muestra nuevos signos de debilidad y un crecimiento económico decepcionante, lo que anticipa que durante este y el próximo año haya una desaceleración en la economía que resulte en un posible aumento de desempleo. Esta tarde nos acompaña Fernando Calderón, director de Mercadotecnia de OCC México. Fernando, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenas tardes a todos. Gracias por... ¿Cómo prevén que esté el empleo aquí en México para el resto del año? Pues mira, sin duda hay muchos indicios macroeconómicos en un inicio de año un poco trompicado desde el punto de vista de la economía. Si bien los analistas mencionan que tenemos o que vamos a tener como país un crecimiento del 3 o 3.5%, pues esto apuntala directamente la parte del empleo. Declaraciones de nuestro secretario del Trabajo, Navarrete Prida, comentaba de un crecimiento del 4.5% en términos del empleo. Sin duda el año pasado hubo un abatimiento del desempleo, pero no así el empleo informal. Y con ello, pues esto trae diferentes consecuencias desde el punto de vista económico, por lo cual, pues este año hay cierta incertidumbre. Algunas empresas tienden a ser conservadoras en ese sentido, más sin embargo vemos algunos sectores o industrias que serán pues quienes sean punta de lanza este año y que pues traen una dinámica independientemente de las cuestiones macroeconómicas que pues apuntalarán ciertos sectores económicos del país. Me imagino que el tipo de cambio pone en jaque a muchas empresas que tienen que tomar decisiones en torno al tema. ¿Qué tanto puede afectar esto a la creación de empleos? Si tienen que hacer algún reajuste económico. Claro, las empresas que tienen insumos o que su proveeduría precisamente está en dólares, pues es la que se ve más afectada en este sentido. Quienes tienen operaciones locales o domésticas, pues seguirán, digamos, su curso, y quienes están enfocadas en un mercado nacional, seguramente seguirán teniendo crecimiento. Como te mencionaba, algunos sectores, por supuesto el sector comercio, el sector servicios, de lo que somos naturalmente como país nos caracteriza, pero en el sector de manufactura, por ejemplo, donde se hicieron grandes inversiones desde el año pasado o antepasado, en algunos de los subramas o subsectores de la manufactura, ejemplo la automotriz, la energética, inclusive de telecomunicaciones y tecnología, pues sin duda hay planes muy agresivos de esas empresas en ciertas regiones del país, como el Bajío, el norte, en donde pues se apuntala este crecimiento y seguramente habrá generación de empleos en ese tipo de sectores. Otros pues tendrán que ser más conservadores respecto a sus planes y sobre todo pues ver cómo se comporta este primer trimestre o semestre del año para pues apuntalar sus proyectos o sus planes de crecimiento. Ahorita que te mencionaba el tipo de cambio, muchas empresas, sobre todo al norte del país, tienen también deuda en dólares. Correcto. Se han visto bastante afectadas. Con los datos que ustedes manejan en OCC, ¿cómo ven la región norte de México? Una de las regiones que son normalmente punta de lanza en términos de generación de empleo y del manejo económico del país, pues, sin duda es el norte. Con el sector industrial. Exacto, el sector industrial, la maquila, la manufactura, como mencionaba, está en esta franja del país, ¿no? Por supuesto, la incertidumbre del peso y esta volatilidad hace que las empresas frenen un poquito, y lo que estamos viendo es que algunas de ellas que tienen sus presupuestos dolarizados, que tienen sus insumos en dólares, pues están siendo a lo mejor hasta cierto punto conservadores con algunos de los proyectos o presupuestos que tenían en mente, y eso hace que nuestros clientes nos han comunicado como pues a lo mejor decisiones que iban a tomar este mes, pues las aplazan 1 o 2 meses más, hasta tener un poquito más de información y ver pues cómo se va a comportar el mercado macroeconómicamente. ¿Y qué tipo de perfiles están buscando en este inicio de año? Bueno, en este inicio de año, como tú sabes, enero es el mes del empleo. En enero, pues muchas de las empresas, justamente ya con nuevos presupuestos, nuevos planes de crecimiento, es el mes más importante para la búsqueda de empleo, tanto para quien busca empleo como para quien ofrece empleo. Durante estas semanas vemos cómo las áreas comerciales, ventas, las áreas administrativas y de contabilidad son quienes están teniendo mayor demanda de empleo, y con ello pues las empresas pues están moviendo, o sea, el país pues no se va a detener por ese sentido. Sin duda las empresas van a buscar tener más mercado, van a buscar tener más crecimiento, y pues con ello directamente el empleo se va a reflejar. ¿Cómo ves los sueldos?
Bueno, en términos de sueldos también ocurre un fenómeno muy similar al del empleo. Hay industrias y sectores que son más conservadoras en ese sentido, hay otros sectores o subramos o subindustrias que son muy competitivas en ese sentido. Saliéndonos un poquito del tema del salario mínimo, otra vez la industria de manufactura. Hay quienes le echan más ganas que otros. Sí, no, por supuesto. Y hay industrias como la manufactura, donde tiene un alto grado de especialización en sus puestos, hace que haya sueldos mucho más competitivos, arriba del promedio. Es decir, una persona con el mismo sueldo, a lo mejor en el sector, en la industria de comercio o servicios, del mismo tipo, en el área de manufactura, pues tiene un mejor sueldo, un mejor salario. Y eso es por el grado de especialización, conocimiento, habilidades que requieren este tipo de ¿Cuáles son los más castigados? Pues yo te diría que la industria de servicios. Claro, porque aunque como país estamos caracterizados por el área de servicios, el sector servicio, sin duda es donde hay más oferta. Y entonces, pues, a veces el sueldo se vuelve una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Entonces, pues siempre para quienes buscan empleo o están buscando que estudiar o están buscando tener un crecimiento, pues hay que identificar justamente esas ramas, esos sectores, esas industrias que tienen un crecimiento o que está habiendo inversión aquí en el país, pues para buscar mejores perspectivas económicas. En este inicio de año, ¿cómo han visto ustedes, igual por los datos que manejan en OCC, el desplazamiento de gente aquí en México? Gente que del norte se viene al sur, viceversa. ¿Por qué? Sí, la movilidad en términos de empleo cada vez es mayor. Y esto se debe mucho por la tecnología. Es decir, ahora es mucho más factible con plataformas como la de OCC de búsqueda de empleo en línea, en donde puedes consultarlo desde tu PC, desde tu laptop, pero también desde tu dispositivo móvil, desde una aplicación. Entonces, pues tú puedes tener hoy acceso a miles de vacantes de un solo vistazo, y no solo de donde vives, sino de otras zonas geográficas en donde pues quieras migrar por cuestiones personales o profesionales. Y entonces, de hecho, esto ha abierto muchísimo el tema del empleo. Por supuesto, se identifican estados o zonas donde hay más crecimiento desde el punto de vista de empleo, y pues con ello obviamente quien busca empleo se mueve hacia esas zonas. Si hablamos del año pasado, el Distrito Federal, el Estado de México, el Estado de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, son los estados donde más empleos se están generando. Entonces, por supuesto que los estados aledaños se mueven hacia esas zonas. Fernando, pues gracias por los datos. Esperamos tenerte pronto por acá para platicar de cuántos extranjeros ha contratado México en los últimos meses, cuántos mexicanos se han ido a trabajar al extranjero. Gracias. Muy claro que sí, tardes. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos.